¿por qué el hombre debe ser justificado por la fe? Y la forma en que Dios lo hará es a través de ella misma. Hay algo muy especial de la gracia de Dios. Yo no sé si ustedes vieron un video que subí hoy a Face, en el que había una cola de personas, pues pareciera como que iban a entrar al cielo. Y habían dos personajes vestidos muy elegantes, quienes venían, traían como un vestido como si hubieran muerto y resucitado, pues ahí como. Entonces cada uno presentaba una carpeta. Entonces hubo uno que trajo una carpeta normal, y la carpeta como que era todo lo que este hombre había hecho, los actos buenos. Entonces al hacer eso, pues entonces la carpeta, ellos miraban la carpeta y decían, no, está bien, muchas obras. Y entonces lo invitaban a que se subiera a una báscula, y la báscula estaba programada con un reloj. Entonces ese reloj subía los puntos, y de un momento a otro, ¡pah!, se bajaban los puntos. Entonces le decían, a la izquierda. Pero ¿cómo a la izquierda? Y de un momento a otro pasó otro, y así fue pasando, y pasó uno con una carpeta así, que era una cosa inmensa. Y cuando ellos la cogieron, ¡ay, está pesado! Está bien, móntese. Y cuando él se monta, pues sí, todo el mundo desde ahí, el reloj subió, y cuando llegó por allá, ya como por allá, ¡pum!, se devolvió a la izquierda. Y al final aparece un paisano, entre todos va pasando un paisano, otra persona, y traía una carpeta, también era bonita, tenía buenas cantidades de archivo. Entonces cuando lo suben a él, cuando él está ahí y lo van a subir, en el momento que él va a subir, aparece un personaje que viene de este lado, acá a la derecha, y el personaje, la camiseta decía Cristo. Entonces cuando el personaje llega, los dos que estaban haciendo la recepción lo miran y como le hacen venia, y el personaje era como Cristo. Entonces lo reciben, y él le dice al personaje que iba a subirse a la báscula, no, tranquilo, hazte acá. Y lo hicieron a un lado. Y el personaje que hacía de Cristo se paró en la báscula, e inmediatamente este personaje se monta en la báscula full. Entonces él llega y les dice a ellos con permiso, y se los lleva a la derecha. Qué bien. O sea, no eran los méritos de él, no eran las obras de él, eran los méritos del mismo Cristo. Y por allá se sentó Cristo y cogió una carpetita que va por allá. No son las obras, aunque cuando tenemos a Cristo se darán las obras. En ese sentido, Romano nos está hablando y nos está mostrando de uno de los grandes peligros que enfrenta la raza humana. ¿Cuál es el peligro más grande? Dice el texto en el versículo 18, en la segunda parte del verso, vamos la primera, el verso 18 primero, que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí hay una idea muy simple, pero tiene que ver con Dios, o sea que es una idea soberana. Y lo que nos está mostrando el texto a estas alturas de Romanos, en el verso 18, es que la ira de Dios aparece, o el juicio de Dios, ya hemos hablado mucho de él, aparece sobre la raza humana, dándole al ser humano lo que él merece. ¿Qué es lo que usted y yo merecemos? El castigo. Muchas veces objetamos nosotros ese concepto de la ira de Dios, y lo objetamos, como lo hemos hablado, porque pensamos que es una actitud humana, de rabia. No, aquí la ira de Dios está hablando de ese carácter efectivo de Dios. Dios ha de pagarle a cada uno de acuerdo a lo que cada uno ha hecho. Y les tengo muy malas noticias. Hemos hecho tanto algunos por lograrlo, y no lo lograremos, porque en nuestras fuerzas nunca vamos a satisfacer la gracia de Dios. Entonces aquí alguien podría decir, hermano, pues que yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo busco de Dios mucho. Eso no sirve para nada. Todo lo que yo hago no sirve. En cuanto a la salvación, no hay nada. No podemos aportar nada.
que cuando Dios nos da la salvación, hacemos obras dignas de una persona arrepentida. Entonces por eso habla de frutos de arrepentimiento. Por eso podemos hablar de obras de arrepentimiento, que es que cuando una persona ha sido tocada por Dios, transformada, es inevitable que se den las obras. Entonces es cuando la Biblia nos enseña que la fe es imposible que no dé obras. La fe sin obras está muerta. Pero no es que las obras me lleven a la fe, o que se me vea a través de las obras la fe que yo tengo. Porque lastimosamente ese es el concepto que nosotros traemos de la tradición, que nos enseñaba que porque nosotros seríamos salvos si hacíamos obras de caridad. No hacemos obras de caridad para ser salvos. Somos salvos, y como somos salvos, sentimos carga, sentimos dolor, y ya se manifiestan las obras. Muy bien. En el verso 16 notábamos que nos habló la palabra de Dios acerca de esa salvación, ¿cierto? Y nos mostraba por qué, ¿cierto? Somos salvos, dijimos en la clase pasada, que fue por lo que concluimos, que eran salvos de la ira de Dios. Hablemos por qué nosotros, los seres humanos, entonces, somos culpables delante de Dios. Todos los seres humanos, culpables, todos. Y la conclusión podría ser: somos culpables porque hay actitudes de impiedad en nosotros, y los seres humanos por lo regular somos injustos. Eso es de la naturaleza humana. Eso es normal. Entonces dice que la ira de Dios se revela, y es en contra de qué. Ahí es donde vamos a tomar esa segunda parte de Romanos 1:18, que dice: la ira de Dios se revela, o la justicia de Dios, o el juicio de Dios se revela, 1, contra toda impiedad. 2, contra toda injusticia que nosotros hacemos, y con toda esa injusticia que nosotros hacemos, detenemos la verdad de Dios. Dios se ha manifestado al ser humano, y se ha manifestado a través de esa revelación natural. La gente que no se le ha predicado a Dios tiene en general conocimiento de Dios. Los pueblos antiguos, las tribus antiguas, usted ve que tenían un concepto de temor a poderes superiores. Entonces tenían temor al fuego, le tenían temor al agua, las tribus anteriores tenían eso. Había un temor a un Dios, o a dioses, eran monoteístas, politeístas, temían, había un temor. Creían que había alguien mayor a ellos. Hoy la juventud nuestra, la gente joven nuestra, al no ser formados en los colegios y al estar esas ideas de que cuidado, a los niños no les lean la Biblia, cuidado, está prohibido enseñar la Biblia en los colegios, no le enseñen a los muchachos, pobrecitos, los van a frustrar hablándoles de Dios. Pero anteriormente, de una u otra manera, bien o mal hecho, a la gente la ponían a rezar sus camanduleros, a la gente se les hablaba de Dios, y había cierto temor de Dios. Hoy tenemos un gobernante aquí vecino que se le da lo mismo 8 que 80, y por ahí cosas se hacen de la manera más bíblica, pero la gente la hace. Y no, saquémosle a diciembre, en vez de sacar cosas que relacionen a la gente con Jerusalén y esas cosas, saquémosle un diablo, saquémosle unos cachos. Entonces la juventud nuestra hoy no es una juventud que tenga temor de Dios. Al no tener temor de Dios, usted ve que la juventud nuestra no tiene respeto por el ser humano. Es lo mismo asesinar a una persona como asesinar a un animal que vamos a consumir. Tampoco voy a decir como a un perro, perdónenme el término, porque los perritos también hay que cuidarlos. Pero la gente tiene un valor de la vida negativo. No hay un concepto claro de un creador. Los pueblos antiguos lo creían, adoraban a sus verdades, que eran mentiras, adoraban a sus dioses, a sus ídolos. Se dice que cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, estas islas de Trinidad y Tobago, había una característica de estas islas, era que robar era una virtud. Entonces, en esa época
si usted era un buen ladrón, era muy virtuoso. Pero dice que cuando llegaron las carabelas, y venían en esas embarcaciones que ellos veían como que se estaban tragando a los hombres, porque imagínate un barco lleno de hombres, pues ellos no sabían que eran barcos. Entonces estaban las carabelas, y cuando sucede todo eso, dice que en estas islas empezaron los indios indígenas con tanto temor, con tanto miedo, que todo lo que se habían robado lo devolvían. Un concepto de respeto, un concepto de temor a Dios o temor de Dios. El ser humano en el fondo normalmente tenía un concepto de Dios, pero un concepto natural. Entonces usted mira que la poesía antigua, las canciones antiguas, las canciones vasquitas viejas y todas esas cosas, eso cogía el campesino la guitarra y decía: ay, Dios está, las estrellas tan grandes, y Dios es más grande que las estrellas, y no sé qué. Va uno al libro de los Salmos, y en esa observación natural de estos hombres que ellos sí tenían temor de Dios, encuentran lo que dicen, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Una revelación natural de Dios. Pero notamos que a medida que el ser humano avanza en la tierra, empieza a tener un rechazo muy grande y muy amplio con el concepto de reverenciar a Dios, de respetar a este ser superior. Entonces hay un irrespeto contra Dios, hay un irrespeto contra la humanidad, hay un irrespeto aún contra nuestra propia vida. Y ahí es donde la Biblia dice que aunque Dios se ha revelado a la humanidad, el ser humano tiene un comportamiento impío, o sea, no hay concepto piadoso en el ser humano. Y se va perdiendo el concepto piadoso. Hoy a la gente no le gusta el concepto de piedad. Un ejemplo, la gente joven hoy en día, como no los han formado con principios de temor de Dios, no se les da nada quemar una Biblia, romper una Biblia, hacer un video de esos musicales destapando partes de su cuerpo y violentando el concepto que la gente tiene de respeto a Dios, aunque sea en un lugar de esos. Yo no quiero hablar hoy de si hay idolatría, si no hay idolatría. Quiero hablar es que la gente ya no respeta aparte, porque el concepto es de impiedad. El concepto de un impío es un no pío. El concepto es no pío, no piadoso. Entonces la gente de hoy en día se está levantando no piadosa. Cuidado con los muchachos. ¿Ustedes cuántos padres hay aquí de muchachos? Hermano, la mayoría de esa información que llega por allá del oriente, póngale cuidado a eso que los niños ven, porque les aleja ese concepto del deseo de adorar a Dios. Y mire esas caricaturas que tienen un concepto de burla de Dios. Aún no solamente del oriente, yo he visto en los Simpsons y todas las cosas que se burlan de Dios, se burlan de lo que es culto, se burlan de iglesia, se burlan de, bien sea sacerdotes, pastores, lo que sea, tienen una burla frente a lo que es Dios. Uno tiene que poner cuidado frente a lo que la generación que se va levantando cada día, como lo dice la Biblia, no hay temor de Dios, no hay nadie que haga lo bueno, los hijos se van a levantar contra los padres, etc. Estamos viviendo una generación que cada día se aleja de Dios, y los culpables fuimos nosotros cuando sacamos a Dios de los colegios, cuando sacamos a Dios de la vida, y cuando nosotros mismos sacamos a Dios de nuestras vidas, porque ni nos congregamos, ni les enseñamos la palabra, ni hay principios hacia ellos, hacia nosotros, se han ido perdiendo. Algunos nos sembraron principios de temor de Dios. Usted no nota que los muchachos de hoy en día a uno lo aterra cuando llegan a eso, si no tienen ese fundamento, y por eso las iglesias luchamos para formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Entonces, Pablo hablando en esta parte, o Dios hablando a través del apóstol Pablo, ahí en Romanos, dice que lo que hoy conocemos, lo que no es visible, las cosas invisibles de Dios, todo el poder y divinidad, cuando habla de deidad, habla de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? La divinidad de Dios. Y dentro de la deidad de Dios hablamos de la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues, lo que Él es en esencia. Y dice, todas estas cosas
Dios las hace claramente visibles a través de la creación del mundo. Y le llama la atención porque la ciencia aparece en el mundo a través de la observación del hombre. ¿Qué es la ciencia? Es el hombre ver de dónde vienen las cosas y aprender en esa observación a interpretar y conocer el qué y el por qué funcionan las cosas. Entonces la ciencia nos hace ver por qué viene una enfermedad, la ciencia nos hace ver por qué la tierra funciona como funciona, los movimientos de la tierra, la influencia del agua sobre la tierra, la luna sobre el agua, etcétera, etcétera. Pero ese principio que es el principio de cualquier ciencia, por eso se dice que la Biblia y la teología es la madre de las ciencias, porque la ciencia arranca a través de la buena observación. Entonces dice que Dios se revela al hombre desde la creación del mundo y que la gente puede percibir a Dios. Alguien mira hacia las estrellas y dice, tan lejos. Alguien puede mirar el ser humano y decir, qué perfección la tiene el ser humano. Y si esa observación va acompañada de estudios científicos y uno dice, Dios mío, cuánta distancia hay entre esto y esto. Cómo funciona el cuerpo humano tan perfecto. Cómo la Tierra puede girar sobre su eje y si se moviera un poquitico, habrían grandes desastres mundiales y esto todo se acabaría. Tiene que haber una mano poderosa detrás de todas estas cosas. Entonces cuando el hombre empieza a mirar en esa revelación, hay dos tipos de revelación de Dios. La natural, que es esta que nos está describiendo Romanos, a través de lo que observamos. La especial es la Biblia. Entonces, a través de la Biblia Dios se da a conocer, es la revelación especial de Dios. Lo que yo observo, la naturaleza, es la revelación natural de Dios. Y mucha gente en el pasado no tenían una Biblia, y Romanos nos va a llevar a ver que aunque no había en ellos, había una ley natural que Dios había colocado. Primero, el corazón del hombre. Segundo, a través de las cosas creadas, que es lo que nos está hablando entre el versículo 18 y el versículo 23 del capítulo 1 de Romanos. Entonces, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde que el mundo fue creado y son entendidas por medio de estas cosas que están hechas. Y entonces ahí es donde Dios dice, el hombre no tiene excusa delante de Dios. Los seres humanos no podemos morir y decirle a Dios, oiga, a mí nadie me habló de usted. ¿Cómo que no? Dios mismo habló de él. A través de las cosas que tenemos hemos visto la mano de Dios. ¿Qué especial es Dios con nosotros? Entonces son entendidas, Dios lo conocemos a través de la revelación de la naturaleza. Ahora dice, los seres humanos no tienen la excusa porque habiendo conocido a Dios, el ser humano no entró a ese concepto de glorificar a Dios. Quiero que te detengas acá y en esa observación y conociendo la historia, te pongas a pensar cuál pueblo, al menos que tú conozcas, que hayas visto a través, si no lees mucho, que hayas visto a través de los medios de comunicación que muestran esos pueblos antiguos, ¿qué pueblo no adora a Dios? O al menos pretende adorar a un Dios. ¿Los pueblos antiguos adoraban a Dios? ¿Nuestros pueblos colombianos, en lo que usted estudió, adoraban a Dios? ¿Cierto? Lo veían de una manera diferente a Dios. Por acá tenemos el Cerro Tibara, ¿cierto? Los chichas adoraban, si eran los chichas los que adoraban a la bachuela, bochica, ¿cierto? Esas cosas que era como la necesidad de adorar. Todo el mundo tiene una necesidad de adorar. Nuestros jóvenes que están alejados de Dios, o la gente que hoy se nos alejó de Dios, adoran. De hecho, miren lo que comencé hablando de Medellín. Para diciembre, ahí es la época en que la gente quiere adorar a Dios a su manera. Pero mire que ya no en Medellín la alcaldía decidió adorarlo con diablos. Y hay gente que dice, yo adoro al diablo. O sea, a alguien hay que adorar. Se adora el dinero, se adora la fama, se adora la plata. El fútbol puede convertirse en un ídolo. Que la gente adora el fútbol. Es más, el estadio ya es el templo del fútbol. Y los jugadores que la gente tanto ama ya son ídolos. Por eso hay lugares como hay jugadores que marcaron la historia como Maradona con esos comportamientos tan horribles que tiene, y sin embargo se escucha de que no sé si exista o plantean, pero eso se ha escuchado mucho,
que a Maradona lo adoran como un ídolo. Una iglesia. Hay una iglesia de adoradores a Maradoniana. Es loco. O sea, el hombre tiene que adorar algo. El hombre le tiene que dedicar su vida a algo. Esto se puede convertir en un ídolo. Las redes sociales. De hecho, es un problema que se tiene hoy. Hoy hay programas de rehabilitación para gente que tiene adicción a las redes sociales. Y uno a veces tiene que pedir, Señor, ayúdeme. Porque a veces las comunicaciones y eso, y usted ve que como persona, a veces uno dice, esa bobada la tengo que soltar, pues. ¿Y será que me colocaron un mensaje? ¿Será que me dijeron? ¿Será que...? Eso es algo que sucede. El hombre tiende a mirar otro lado y no mirar a Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, pero el ser humano tiene la tendencia a que si no adora a Dios, hay a adorar alguna cosa. ¿Qué es la idolatría? Anteriormente pensábamos que idolatría era adorar un muñeco de yeso. Ese era el primer concepto de idolatría, es hacer a Dios a través de una semejanza de hombre, y la Biblia lo señala también así, de hombre, de animal, de cuadrúpedo, de reptil, ¿cierto? La Biblia lo señala hasta allá. Pero mire que hay conceptos de idolatría peligrosos. La egolatría, el amor a mí mismo. El tener a un hombre o a una mujer como un ídolo. Personajes de la televisión, de la farándula, como ídolos. Y hay gente que se vuelven fans de esos ídolos torpes de carne y hueso que somos nosotros. Bien, Dios se ha dado a revelar. Entonces dice, Dios se dio a revelar, pero el ser humano no glorifica a Dios ni le da gracias. El hombre tiene la naturaleza de ser un adorador, adorar. Todos los seres humanos adoran a algo. Todos adoramos. A veces hasta nosotros como personajes utilizamos mal el vocabulario, ¿cierto? Ay, ese niño, ay, adorable, ese niño está adorable, o sea, adorarlo. Divino, o sea, es Dios. No, a veces decimos en términos, porque está muy lindo, ay, tan divino. Términos que son solo de Dios. Pero no crea, esas cosas están en nosotros y cambiamos el hacerlo, porque se convierte en un ídolo. Un perro se convierte en el ídolo de alguien. Un perro, que es un ser vivo. No voy a hablar mal de los perritos. Un hijo se puede convertir en un ídolo. Este texto está diciendo, si el hombre no mira a Dios como es, el hombre se va a desviar y va a idolatrar. Hay gente que idolatra la casa. Todos los días le mete plata a la casa, todos los días, y dejan de hacer y dejan de tener su propia vida, porque quieren ver cada día más bonito unos ladrillos que si viene un terremoto bien grande hasta los puede afectar. No son el motivo de adoración, pero Satanás sabe y conoce, y el hombre lastimosamente se va a desviar. Entonces no le damos gloria a Dios, no le damos gracias a Dios, ¿cierto? Nos envanecemos en el conocimiento, en los razonamientos, y entonces dice la Escritura, el corazón del hombre se vuelve necio. Ese concepto de necedad es tremendo porque uno lo va a encontrar en muchos lugares de la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. No es que es de necios, es de necios. Y aquí está colocando esa posición, que el hombre en su necedad, su corazón se vuelve necio. Que su necio corazón es entenebrecido, o sea, no hay iluminación en el corazón. No hay entendimiento de lo que es Dios. Y es tremendo porque uno encuentra gente muy inteligente en contra de Dios. El texto sigue diciendo, no, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vuelve al término necio. La necedad, el no ver, el cegarse frente a. Tremendo. Y entonces dice, cambiaron a Dios por cosas que es incorruptible
en semejanza de imágenes de hombres que se corrompen, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La impiedad en nosotros es una ofensa también a Dios. El no darle a Dios el lugar que Dios nos hizo. Uno de los salmos dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Hay que ser agradecidos con Dios. Note en la vida de cualquier individuo común y silvestre, cualquier pobre criatura. ¿Qué hace una pobre criatura de esas cuando se levanta? ¿Le da gracias a Dios? ¿Qué hace una pobre criatura de esas al transcurrir el día? ¿Se acerca a Dios? Al terminar su jornada de trabajo, una pobre criatura de esas le da gracias a Dios. Al ir a dormir, le da gracias a Dios. Entonces una criatura de esas diferencia y es una marca libre, porque lo que nos diferenciaría a los seres humanos de los animales es que nosotros tenemos una conciencia de Dios, deberíamos tener una conciencia de Dios. Entonces nosotros deberíamos de tener una relación con Dios. Pero hay seres humanos que viven como animales. Es más, la Biblia dice que la misma expresión de la carta dice que el hombre natural, usted lo ha leído ahí mismo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues yo quiero decir una cosa, la Reina Valera tradujo el hombre natural, pero la traducción debería ser el hombre, bueno, en la antigua versión, en la versión romancera, no decía el hombre natural, decía el hombre animal, porque es que el hombre sin Dios es un perfecto hombre sin Dios. Terrible. No percibe las cosas que son de Dios. Es más, la misma Biblia dice que nosotros, al actuar de esa manera, detenemos la verdad de Dios. Hoy en nuestra humanidad, hoy en nuestras sociedades, vemos una gran necesidad de Dios. Me llama la atención, esta noche hablaba con nuestro alcalde y estaba muy contento porque vio las fotos del Pancho, de la reunión que tenemos con las personas que habitan la calle en Sabaneta, y al hablar me preguntaba por algunos y yo le decía, no, hay uno por allá, le hablaba de Leo que estaba por allá trabajando en una finca, le hablaba de Enrique, le hablaba de, él ha visto las fotos de Nicolás, hablaba de y él decía, es increíble. Si estamos hablando en porcentaje, en mes y medio, casi 2 meses, que le predicamos el Evangelio a estos muchachos y los trajimos a los pies del Señor, gente que nunca doblaba las rodillas, gente que 23 años viviendo como animalitos, despertaron su vida al temor de Dios, y hoy en la lista de personas que tenemos, 8 de esos personajes no consumen o viven en la calle o están en la misma situación en la que estaban. Y todo inició en ellos cuando abrieron su corazón a Él, y Él decía, pastor, se me pone la piel de gallina. Sí, es la obra de Dios. No es la obra en estos personajes, en estos muchachos, en estos amigos, algunos de ellos están aquí en esta noche, sino que es la obra de Dios en nuestro corazón. Cuando el hombre se acerca a Dios, entonces hay algo que está entrando en su vida, si es la verdad. A Jesús le dicen, ¿qué es la verdad? Y Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestra actitud detiene la obra de Dios en nuestras vidas, y esa actitud es como un combate en contra de Dios. ¿Quieres tener a Dios de tu parte? ¿Quieres que todo camine bien en tu vida, que las cosas funcionen? Amístate con Dios. No andes en enemistad con Dios. No detengas con tu injusticia la verdad, que la verdad es Dios. Dios es la verdad.
Entonces dice que esas cosas de Dios se hacen claramente visibles. Dios nos muestra todo lo que Él es, todo lo que Él tiene. El hombre es más grande, y lo otro que algunos de los pensadores lo decían, de rodillas que de pie. Entonces cuando hay en nosotros esa reverencia a Dios, hay temor al hombre. Me gustó mucho algo que salió, que se hizo viral en las redes, del presidente de El Salvador, que se llama cristiano. Parece ser que desde que él es presidente se ve la plática, se ven las obras. Creo que ese país se echa pagando. Ha pasado lo que pasó aquí con San Andrés y Providencia, y la plata no se perdió. Yo no sé si aquí se ha perdido, no. Siempre se ha perdido, esperemos que ahora no se pierda. Pero él mismo se ha apropiado de esos momentos difíciles, y se han visto las obras, y la gente está muy felices de ese gobernante. Entonces alguien decía, cuando hay temor de Dios en el corazón de un gobernante, no hay robos, las cosas se ven. Es verdad. Tú puedes ser el mejor empleado cuando tienes al Señor. Porque te cuento una cosa, ni siquiera le robas el tiempo al trabajo. Te rinde el trabajo. Atiendes bien. Eres excelente en lo que haces. Una persona que tiene temor de Dios es de bendición para una empresa. De hecho, conozco empresarios que no contratan sino gente cristiana. Pues buenos cristianos, porque también me han contratado así. De hecho, en estos días me llamaba un empresario y me decía, pastor, una persona que mandó una hoja de por allá, y me decía, pastor, pero usted lo recomienda. Pues yo tengo buen testimonio de él, solo Dios es el que puede, él y Dios conocen su corazón, pero lo que yo conozco hasta el día de hoy ha sido una persona de buen testimonio. Y me decía, no se diga más, no necesito llamar allí ni llamar allá, si usted me lo dice, pastor, porque yo no necesito sino gente así. Bueno, era un cargo de mucha responsabilidad, que tiene que ser una persona muy honesta la cristiana. Entonces, qué tremendo, qué testimonio tan especial que ha dado gente que ama a Dios. El texto nos está hablando de esta parte tan especial. Entonces, Dios se revela, Dios nos muestra, y cuando habla de revelación también está hablando acerca de esa visión que yo puedo desarrollar en el temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios tiene también la visión de Dios. Es diferente una persona con temor de Dios que una persona sin temor de Dios. El ser humano está en una condición precaria, pero la Biblia dice, el ser humano no tiene excusa delante de Dios. Porque el conocimiento de Dios no va a tener utilidad si ese conocimiento de Dios no nos lleva a nosotros a una práctica santa. O sea, la utilidad de la palabra en nosotros es que no es que hablemos bonito de Dios, sino que nuestros hechos sean la vivencia de lo que hemos escuchado de Dios. El texto está diciendo que ellos conocieron a Dios. Hay una sospecha en el momento que es escrita la carta de estos personajes de Dios. ¿Por qué estos personajes que conocieron a Dios no tenían esa vivencia y está esa acusación de Dios a ellos? Sencillo, el texto dice, porque no le glorificaron como a Dios. O sea, lo conocen, el ser humano puede conocer a Dios, pero no es conocer a Dios, es vivir con Dios, para Dios. Eso es glorificar a Dios. Entonces dice, lástima, no le glorificaron a Dios. No es conocer de Dios, es vivir a Dios. Yo creo que hoy en día el ser humano ha creado al Dios corrupto de su corazón. Entonces, cuando uno le pregunta a la gente quién es Dios,
¿Te has sentado a hablar con algunos amigos? Pregúntale a algunos amigos quién es Dios. Y ojalá entre esos amigos hayan aquellos. Entonces muchos van a empezar a decir, no, para mí Dios. Es que es más, mire, siente un grupo de personas, como los dos apóstoles. Entre los dos apóstoles estaba Pedro el pescador, Andrés era pescador, ¿cierto? Habían varios que tenían diferentes. Mateo era recaudador de impuestos. Estaba Simón el guerrillero. Ahí estaba sentado. Judas, un administrador de empresas de aquellos. Allá todo ahí. ¿Siente usted personas así? ¿Quién es Dios? Y el que tiene esas ideas así como todas subversivas, va a decir, ¿quién fue Jesús? Sí, Jesús. Eso fue un subversivo. Jesús estuvo en contra del sistema. Jesús no, pues que mejor dicho, no le falta sino ponerle un fusil en las manos de Jesús. Eso va a decir él. Si usted le pregunta a alguien que estudia historia o algo así, o filosofía, dice, no, Jesús fue un filósofo, un pensador. O sea, la gente va a pensar de Dios a través de su cosmovisión personal. A través de su cosmovisión personal. Pero la pregunta es, ¿y quién es Dios? Entonces tendríamos que bajarnos del bus de lo que somos cada uno de nosotros y decir, no, venga, para yo conocer a Dios yo tendría que describir a Dios a la luz de Él mismo, de su autorrevelación, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios. Y tendría que mirar quién es Dios a través de esta palabra para poderlo tener en mi vida y realmente entendiendo quién es, cómo se acerca uno a Dios, cómo debe actuar con Dios y empezarlo a vivir. Va a haber esa revelación de Dios tan especial que encarna en uno. Algo que me contaron hace algunos años y decía, cuando dos personas se aman terminan pareciéndose. Bueno, mi esposa es más negrita que yo, todavía no, el color de mi piel no se acerca a mi esposa. Pero la gente juzgará y sabrá si hay un parecido o un acercamiento o habrá cosas en las que de una u otra manera uno termina pareciéndose a la persona. Pues es muy buen concepto y alguien ha escrito de eso. Pues imaginen que nosotros bíblicamente esa teoría es funcional en nosotros. A los primeros seguidores de Cristo le llamaron cristianos. Y el concepto de cristianos, Cristos chiquitos. El apóstol dice que somos cartas leídas y a través de nosotros la gente va a ver a Dios. En nosotros la gente va a ver a Dios. Yo le hago una pregunta en esta hora. Ve tu patrón, ve en tu jefe, ve en tus empleados, ve en la gente que te rodea, ve tu familia en ti a Cristo. Es una buena muestra de esa revelación de Dios como encarnado en nosotros. Es especial. Entonces, tenemos que comprobar que esa concepción que tenemos de Dios sea igual a la realidad de Dios, que es a través de su palabra, ¿cierto? Porque hoy nosotros podemos entrar en esa posición de ser culpables o no. ¿Le glorificamos a Dios como debe de glorificarse? No estoy diciendo si usted canta, querida hermana, como una Marcela Gárgara. Yo no quiero que me cobren por aquí, por el live, derechos de... O que usted cante como un turpial delante de Dios. No es eso lo que yo digo. Es que usted realmente tenga un corazón en su vida que inspire y que la gente escuche su vida, escuche su vida, no su canto, como una ofrenda de olor agradable delante de Dios. Muy bien. Esa palabra me gusta mucho, la que utiliza en el versículo 23. ¿Quiere acompañarme en el 23 que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza
Ah, no, esto es Colosenses, perdón. Ese no es. ¿Cómo? Romanos 1:23. ¿Ya lo tienes? Amén. ¡Oh, qué bien! Sí, señora. Ahí sí estamos en Romanos. Entonces dice que cuando un hombre llega hasta eso, cambia la gloria de Dios, que no tiene corrupción, es semejante de imagen de hombre corruptible. Esa palabra de cambiar, adorar a Dios como tal y voltearse uno a una imagen, ahí se utiliza un término griego que es eikon, y es una visión diferente. Aquí hay gente con visiones diferentes. Yo tengo visión diferente a algunos de ustedes. La mía está como mejor que algunos y peor que otros. Esta es mi visión. Ya no es 20-20, porque yo tengo que utilizar una receta especial para ver. Todavía, como tengo un computador, pude las letras grandes. Si estoy leyendo la Biblia, así necesito, porque si no leo mal. Mi visión es diferente a la tuya. ¿Cierto? Yo de aquí percibo y veo, y algunas letras las veo. Allá atrás dice infórmate. Antes veía las letras pequeñas, le digo, y ya no las veo. Muchos de nosotros las vamos a ver. Entonces, esa es mi visión. Pero si paro a alguien aquí con muy corta visión, entonces saca esas gafas que parecen unos binoculares y dice, ah, sí, yo aquí ya sí leo. Una visión diferente a la mía. Todos tenemos una visión diferente de acá. ¿Es cierto que sí? Pero hay una medida de visión. Estas gafas las hicieron para que todos tuviésemos un acercamiento a una visión que 20-20. Con gafas usted debe tener una medida, entre comillas, de 20-20, dependiendo de ciertas cosas. Entonces déjeme decirle, la medida está en Dios. La visión tuya no puede ser diferente a la medida que ya está establecida 20-20 que a través de la palabra. Amén. Entonces no podrías decir que miras a Dios desde tu perspectiva, porque la forma de mirar a Dios es desde la misma perspectiva que Dios mismo ha colocado, es la medida de Dios. Es cuando dice que cambiaron la gloria por imágenes humanas, muestra qué tan pobre y miserable es esa vida que cambió a Dios por una imagen de un animal, por una imagen del dinero, por una imagen de una gloria mundana, por una imagen pobre como son las riquezas. Porque ¿quiénes lo han hecho así? Les dice que estas personas a Dios no le dieron gracias. Yo creo que una de las cosas que usted y yo, con las que usted y yo más luchamos en la vida, es con gente ingrata. ¿Cuántos nos hemos topado con gente ingrata? Ni siquiera dan gracias. Yo creo que estamos viviendo una época de ingratitud. Más, hoy en día vivimos en un movimiento que se llama la posmodernidad. Y los movimientos que hemos venido teniendo los últimos siglos han sido terribles. ¿Por qué? Porque sencillamente el pensamiento es: usted me sirve a mí, usted es mi amigo mientras me sirve. El día que usted no me sirva para nada, yo ni lo saludo. Y está pasando mucha gente que usted le ha servido y ni lo saluda. A uno le den paciencia, ¿o no? Pues déjeme decirle que vivimos una generación que no tienen en cuenta a Dios para nada. No hay agradecimiento a Dios. ¿Usted cree que usted está en el lugar que en este momento tiene en la sociedad o laboral porque usted es muy inteligente? Comencé el culto hablando de este joven que murió de 30 años con COVID, amigo mío. 30 años. Y gente vieja con 80 y tantos años y no se ha muerto aún con cáncer y eso, y superaron el COVID. ¿Sabe qué es eso? Sencillamente que escrito está y que Dios quiere que uno muera y que para otros está escrito. O sea, Dios sigue siendo Dios. Todo lo que usted vive hoy es por Dios. Entonces hay que aprender a acercarnos a Dios, a darle gracias a Dios. Empieza la pandemia y usted y yo nos asombramos. La mayoría de la gente
rumbera, escuchando que música cristiana. En la unidad, escuchando música cristiana. En el barrio, el rumbero aquel guardó los discos de Lavillos Caracas Boys, como hay venezolanos aquí, meterlo en el cuello. Los guardaron y sacaron a Gándara. Ahí sí dije el apellido. Sacaron a otros cantantes y como no creen en Dios, opa, el vecino que es heredero, que lo único que hace los fines de semana es beber y pegarle a la mujer y como no creen en Dios. Esto está bueno, pero ya nos acomodamos. Ya no es raro que alguien se muera. Mire que la mayoría se murió, o sea, eso fue COVID. No, ya, eso es normal. Porque ya no se murió uno allí, otro por allá, sino que ya murió el de allí, el de allí, el de allí. Ahorita llegó alguien y me dijo, pastor, imagínate que dicen que de aquí para abajo el COVID, y que de allí para abajo el COVID. Y yo, menos mal que por aquí no hay. El corazón del hombre no es entender que nos debemos a Dios. Y no es en ese momento del miedo que me van a matar, sino que es en la vida diaria en donde Dios es Dios. Hay que agradecer por la vida que nos ha dado. Hay que agradecer por el alimento que tú ya tal vez comiste y que estás llena o lleno y vas a llegar a la casa seguido, metiéndote el dedo en la garganta para que quepa el espacio y puedas meter más alimento. Porque a veces uno llega como de tanto comer, llega a un más extremo. De que lleno y todavía que es que el gordo embucha, ¿sí o no? Y quiere más. Pero hermano, no le damos gracias a Dios, no nos damos cuenta que hay un Dios tan hermoso, que ahí está y que bendice nuestras vidas. Ese agradecimiento tiene que estar en nosotros. Por todo, hermano. Por todo. Tiene que estar eso ahí. Los puritanos decían, con todo Cristo. Mucho o poco decían, con todo Cristo. Ya haya o no haya, lo que sea, lo tengo a Él. La clave de la felicidad es ser agradecido. Y déjeme decirle, una persona agradecida, aún en el mundo secular, es una persona que siempre tiene puertas abiertas. ¿Quién no le ayuda a alguien que es agradecido? Yo soy uno de los que le ayudo a la gente agradecida. Y hay gente que lo conmueve a uno tanto que uno dice, oh, es que esa persona era actuado así, le mueve a uno las fibras. Pero ese concepto de tener esa posición con Dios es donde el texto nos está diciendo que profesamos ser sabios. El ser humano cree que es sabio, pero somos necios. ¿Por qué? Porque la necedad o la brutalidad, si lo puede decir alguien así, es no pensar en que tenemos un Dios. Hace unos meses, un personaje de Sabaneta, comerciante, alguien, empezó a enfrentarse con el que representa la autoridad en este municipio. Y eso salió en redes sociales y él salía hablando mal. Yo decía, este es bobo, pelea con la cuchara. Él no tiene la de ganar, nunca va a ganar. ¿Cómo va a pelear con quien tiene el poder? Eso no se puede pelear. Lastimosamente, ese tipo de cosas es... No sé si ustedes vieron la ilustración del elefante, ¿cierto? Que unas hormigas estaban hastiadas de un elefante, entonces entre todas se fueron en convite a agarrar al elefante y ahorcarlo, y entre todas le agarraron el cuello y el elefante hizo así, las mandó lejos, solamente quedó una ahí y las demás gritaban, ahórcalo, ahórcalo. Pues es una... Y llegó a esa ilustración porque muchos de nosotros pensamos que sin Dios lo vamos a lograr, que sin tenerlo a Él en nuestra vida y en nuestro lado nos va a ir bien. Entonces a ratos decimos, ¿por qué mira tan mal? ¿Qué será lo que está pasando en mi vida que no funciona? Hombre, Dios se ha revelado a nuestras vidas y una de las cosas más importantes que tendríamos que tener es entender que a Dios hay que glorificarlo.
Estaba escuchando unas conferencias de John McDowell. John McDowell es uno de los hombres que le ha hablado en los últimos 30, 40 años a los empresarios más importantes del mundo y su forma de guiar empresarios ha sido... Es que ¿quién no ha escuchado hablar de John McDowell en el mundo de los negocios? Y sabe que hay un momento donde este hombre, él da unas conferencias, arrancan las primeras conferencias, son como 6, y llevan a la gente a un punto así, empresario y todo, y en la sexta clase, o la séptima, él le dice a la gente, quiero que escuche la próxima, que es la clave del éxito de John McDowell. Estamos hablando de un señor que, una persona, uno de esos, ¿cómo es que le llaman por aquí? Uno de esos tiburones, si se puede decir así, o sea, que donde pone el ojo, que le habla a los empresarios para que prosperen en la vida. Y la sexta o séptima lección, ese hombre se destapa y dice, el éxito de mi vida fue encontrar a Cristo en mi corazón. Ustedes no escuchar las conferencias, claro, y llevarlo a uno sin uno querer de Dios. Estoy hablando de alguien que ni quiere de Dios, y llega a ese punto y dice, Dios mío, ¿qué pasa con este hombre? Sí, la clave es esa. La clave es no pelear con ese elefante. La clave es montarme en el lomo del elefante y dejar que el elefante me lleve hasta donde quiera. Ese era amigo del elefante, perdónenme en el término, no sé si, no creo que esté insultando a Dios, estoy hablando de una pequeña ilustración de algo inmensísimo que es Dios. No pelee con Dios, no enfrente a Dios, no luche contra Dios, abra el corazón a Dios para que la consecuencia de nuestros actos, que esos actos que nosotros tenemos son vistos en la Escritura, enfrentar a Dios de esa manera es una actitud tan necia, pero más allá de hablar en esta hora de necedad, también es hablar de un alejamiento y una torpeza en nosotros. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? ¿Queremos que nos cambie? Reconozcamos delante de Dios nuestra culpabilidad. Reconozcamos en esta noche que hemos estado en nuestros negocios, en nuestra vida, alejados de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Hay gente muy exagerada, dicen algunos. Yo no sé si a usted le pasa. Usted va a alquilar una casa y ¿qué es lo primero que usted hace siendo temeroso de Dios? Señor, ¿me conviene o no me conviene? Usted va a iniciar un negocio. Señor, ¿este negocio está en tu voluntad o no? Va usted a casarse. Señor, ¿será esta la mujer de Dios que va a dar una felicidad? La mayoría de gente hace las cosas sin preguntar. Mire que usted mañana tiene citas. ¿Cuántos tienen citas mañana? Compromisos. Yo le pregunto, antes de usted entrar en ese compromiso, al hablar con esa persona, usted le dijo, fulano, fulana, nos vemos mañana, si Dios quiere. Ah, no, pastor, pues yo le dije que nos vemos mañana, pues. Elemental, mi querido Watson. Elemental, se supone, no, aquí no hay ninguna suposición. Aquí la realidad de la vida es que hay un Dios y que nosotros nada en este terreno que hoy andamos es de suponer. En este terreno es de entender que hay un Dios. No es a la mano de Dios como cuando jugamos el parquet de los dados, a la mano de Dios y a la pata de conejo. Algunos saben que no es conejo. No, yo ando con el Señor. La Biblia dice que si yo encomiendo al Señor mi camino, Dios obrará. Y también me enseña que todas las cosas, al caminar con Él, es bendición, porque todo me irá bien. ¿Por qué no decirle al Señor en esta hora, verdad, Señor? Yo quiero reconocerte en esta hora. Tal vez te he reconocido en la vida,
venía pensando que iba tan bien, pero tal vez en esta noche hay cosas que tengo que replantear, como la necesidad de ti. Señor, gracias por hablarme en Romanos 1 y mostrar nuevamente mi necesidad de ti. La necesidad no solamente mía, la necesidad de todo de ti. Padre, gracias en esta noche por hablarnos. Gracias, Dios. Perdona la negligencia. Perdona nuestra actitud en algunos momentos de sentir que es ya nosotros solos podemos. Y permite que en esta noche, en una actitud de humildad, podamos reconocer que solo tú eres el dador de la vida, que solo tú eres el que nos bendices, y que toda buena dádiva y todo buen don perfecto procede de ti, que es el Padre, como dice la palabra de las luces. Ayúdanos a caminar mirando como viendo lo invisible. Qué bueno eres, Señor. Gracias por tus misericordias. Nosotros le damos gracias a Dios. Bueno, yo quiero recordarles a los hermanos que, los que están en las capacitaciones aquellas son los que vienen mañana, pero el día domingo tenemos culto y en este momento a las 10 no hay espacio. ¿Por qué no hay espacio? Porque el Instituto Bíblico tiene 25 estudiantes, hay 5 músicos, hay como 6 o 7 líderes, las hermanas de la cocina. Entonces ya están los 40, aquí solo hay 40 sillas por reunión. Entonces a las 10 no hay cupo permanente por ahora. Mientras haya instituto, pues todos es prioridad. Tal que alguien venga al instituto y diga, hermano, no puede sino hasta las 2. Es que la prioridad son los que están ahí desde las 8:30 de la mañana, ¿cierto? Pero a las 2 de la tarde tenemos cupo, estamos orándole a Dios, hay que hacer algunas reformas y no podemos hacer culto más temprano. Antes lo estábamos haciendo a las 8 y a las 11, pero algunos vecinos del frente, no los del edificio, porque esto está muy cerradito para que suba la olla arriba, no se nos han quejado del edificio. Al estar abierta la puerta, molestado el tiempo de alabanza. Entonces, pastor, corra el horario un poquito para que podamos dormir y no ser molestados, está bien. Si no tenemos cerrado, tenemos que tener. Pero estamos pensando en unos cambios. Por eso tenemos el segundo culto a las 2 de la tarde. Muy bien. Entonces, 10 de la mañana ya está ocupado. Entonces, a las 2 tenemos culto. Bueno, esa es la parte para los hermanos. Qué bueno verlos a todos los domingos. Aquí es una bendición cuando van llegando poco a poco los hermanos que han estado en esta época guardándose y cuidándose, nos han estado viendo por los live, qué bendición, pero cuando estamos juntos es una bendición muy grande. Dios les bendiga a todos.